Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Capítulo 24. ¿Por el nombre de Annabelle? No lo entiendo, repitió Drew. ¿Qué está pasando? Libby abrazó a su hermana pequeña. Eran más o menos de la misma altura, y nadie habría sido capaz de decir que Libby era la mayor sin saberlo, pero Drew se aferró a ella agradecida. Diego y Cristina permanecían en silencio. Tai, en su silla, había sacado uno de sus juguetes del bolsillo y lo movía nerviosamente. Tenía la cabeza gacha, el pelo caído sobre la cara. ¿Julian? A Julian parecía habérsele hundido el mundo. Pero, ¿por qué? Susurró Drew. ¿Por qué Malcolm querría llevarse a Tabby? ¿Y por qué estáis todos tan preocupados? Drew, Malcolm es la persona que estábamos buscando, le dijo Emma con voz ahogada. Es el guardián. Es un asesino. Y se ha llevado a Tabby. Por la sangre Blackthorn, concluyó Julian. El último sacrificio. Sangre Blackthorn para traer de vuelta a una Blackthorn. Drew apoyó la cabeza sobre el hombro de su hermana, sollozando. Mark temblaba. De repente, Cristina se apartó de Diego y se acercó a él. Le cogió la mano y se la apretó. Emma se agarró al borde de la mesa. Ya no sentía dolor en la espalda. Ya no sentía nada. Solo veía a Tabby, el más pequeño de los Blackthorn. A Tabby teniendo pesadillas, a Tabby en sus brazos mientras lo llevaba por el instituto destrozado por la guerra, 5 años atrás. A Tabby cubierto de pintura en el estudio de Julian. A Tabby, el único entre ellos con una piel que no soportaba ni una runa protectora. A Tabby, que no entendería lo que le estaba sucediendo ni por qué. Esperad, dijo Drew. Malcolm me ha dado una nota. Me ha dicho que te la diera a ti, Jules. Se apartó de Libby, rebuscó en el bolsillo y sacó un trozo de papel. Me ha dicho que no la leyera, que era algo privado. Libby, que se había puesto al lado de Tai, hizo un gemido de disgusto. Julian tenía el rostro blanco como el talco y le ardían los ojos. ¿Privado? Quiere que se respete su privacidad. Le arrancó el papel de las manos a Drew y casi lo rompió al abrirlo. Emma captó un vistazo de unas grandes letras mayúsculas impresas en el papel. Julian cambió su expresión a una de confusión. ¿Qué dice, Jules? Preguntó Mark. Julian leyó las palabras en voz alta. Te resucitaré, Annabelle. La habitación estalló. Un rayo de luz negra salió de la carta que Julian tenía en la mano. Fue disparado hacia el techo y escapó por la claraboya, rompiéndola con la fuerza de una bola de demolición. Emma se cubrió la cabeza cuando trozos de argamasa y cristal comenzaron a caerles encima. Tai, que se hallaba justo bajo el agujero del techo, se lanzó sobre su hermana, la hizo caer al suelo y la cubrió con su propio cuerpo. La estancia pareció sacudirse de un lado a otro, una estantería se tambaleó y cayó, directa hacia Diego. Cristina se apartó rápidamente de Mark y empujó la estantería hacia un lado, se estrelló al lado de Diego, pero no lo aplastó por cuestión de centímetros. Drew chilló, y Julian la trajo hacia sí y la protegió con el brazo. La luz negra seguía saliendo, brillante, del papel. Julian tiró la nota al suelo y la aplastó con el pie. Al instante se convirtió en polvo. La luz negra se desvaneció como si hubieran apagado un interruptor. Se hizo el silencio. Libby fue saliendo de debajo de su hermano y se puso en pie, luego le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Libby parecía medio sorprendida, medio preocupada. Tai, no tenías por qué hacer eso. Tú querías tener a alguien que te protegiera del peligro. Eso es lo que dijiste. Ya lo sé, repuso Libby. Pero... Tai se puso en pie y soltó un grito.
Tenía un trozo de cristal clavado en la pantorrilla. La sangre ya había comenzado a empapar la tela alrededor del corte. Tai se inclinó y, antes de que nadie pudiera reaccionar, se arrancó el cristal de la pierna. Lo tiró al suelo, donde se hizo añicos manchados de rojo. Tai, exclamó Julian, yendo hacia él. Pero Tai negó con la cabeza. Se estaba sentando en una silla con una expresión de dolor retorciéndole el rostro. La sangre había comenzado a encharcarse alrededor de su pie. Deja que lo haga Libby, dijo. Será mejor. Esta ya estaba agachándose para dibujarle un irache. Un pequeño fragmento de vidrio le había hecho un corte en la mejilla, y se veía la sangre correr sobre su pálida piel. Se la limpió con la manga mientras terminaba de dibujar la runa curativa. Déjame ver ese corte, le dijo Julian al tiempo que se arrodillaba a su lado. Lentamente, Libby subió la pernera de Tai. El corte le bajaba por el lado de la pantorrilla, tierno y rojo, pero ya cerrado, como si lo hubieran cosido. Desde el corte hacia abajo tenía la pierna manchada de sangre. Otro irache acabará de arreglarlo, propuso Diego. Y una runa de reemplazo de sangre. Julian apretó los dientes. Nunca parecía haberlo incomodado Diego como le ocurría a Mark, pero Emma vio que en ese momento se estaba conteniendo. Sí, dijo. Lo sabemos. Gracias, Diego. Tai miró a su hermano. No sé qué ha pasado. Parecía confundido. No me lo esperaba. Debería habérmelo esperado. Tai, nadie podía haberse esperado esto, repuso Emma. Julian solo ha dicho unas palabras y, ¡boom!, un rayo proveniente del propio infierno. ¿Hay alguien más herido? Julian había cortado la pernera del pantalón de Tai, y Libby, con el rostro del color de un periódico viejo, le estaba aplicando runas curativas y de reemplazo de sangre a su mellizo. Julian miró a su alrededor, y Emma supo que estaba haciendo un inventario mental de su familia. Mark está bien, Libby está bien, Drew está bien. Vio el momento en que llegó a donde debería estar Toby y como palidecía, apretando los dientes. Malcolm debe de haber encantado el papel para que enviara esa señal en cuanto lo leyéramos. Sí que es una señal, afirmó Mark. Se lo veía preocupado. He visto esto antes, en la corte Nocelli, cuando se preparaban encantamientos oscuros. Eso era magia negra. Deberíamos ir directos a la clave. Julian se había quedado sin sangre en el rostro. El secreto no importa, los castigos no importan, no cuando la vida de Tabby está en peligro. Yo cargaré con toda la culpa. Tú no cargarás con ninguna culpa con la que yo no cargue también, dijo Mark. Julian no respondió a eso, solo tendió la mano. Emma, el móvil. Emma se había olvidado de que aún lo tenía. Lo sacó del bolsillo lentamente, y se sorprendió al mirarlo. La pantalla estaba negra. Tu móvil. Ha muerto. Qué raro, repuso Julian. Si lo he cargado esta mañana. Usa el mío, dijo Cristina, y lo sacó de la chaqueta. Toma, aquí lo, puso cara de incredulidad. También está muerto. Tai se levantó de la silla. Dio un paso e hizo una leve mueca de dolor. Comprobaré el ordenador y el teléfono fijo. Libby y él se marcharon a toda prisa de la biblioteca. La sala quedó en silencio, excepto por el ruido de los escombros al asentarse. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y trozos de madera destrozada. Parecía que la luz negra había salido atravesando el vidrio que cerraba la abertura central de la cúpula. Drusila soltó un grito ahogado. Mirad, ¿hay alguien en la claraboya? Emma miró hacia arriba. La abertura se había convertido en un anillo de cristal quebrado abierto al cielo. Vio el destello de un rostro blanco en el círculo. Mark salió corriendo por la rampa que llevaba hasta arriba. Se lanzó hacia la abertura, hubo un movimiento violento y volvió a saltar a la rampa.
Tenía agarrado por el cuello de la camisa a alguien delgado de pelo oscuro. Mark gritaba, había cristales rotos por todas partes. Rodaron juntos por la rampa, golpeándose, hasta que llegaron al suelo de la biblioteca. El personaje de pelo oscuro era un chico delgado con ropa raída y ensangrentada, se había quedado inmóvil. Mark se arrodilló sobre él, y mientras buscaba una daga y la sacaba en medio de un destello, Emma se dio cuenta de que el intruso era Kieran. Mark le puso la daga en el cuello. Kieran se tensó. Debería matarte aquí mismo, dijo apretando los dientes. Debería cortarte el cuello. Drew hizo un ruidito. Para sorpresa de Emma, fue Diego quien le puso una tranquilizadora mano en el hombro. Aquello le gustó. Kieran mostró los dientes, y luego expuso el cuello echando la cabeza hacia atrás. Adelante, lo desafió. Mátame. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Mark con la respiración entrecortada. Julian dio un paso hacia ellos con la mano en la cadera, alrededor de la empuñadura de una daga. Emma sabía que, a esa distancia, podía acabar con Kieran. Y lo haría si Mark parecía estar en peligro. Este seguía aferrando el cuchillo con mano firme, pero el rostro reflejaba su angustia. ¿Por qué estás aquí? Repitió. ¿Por qué vienes a este lugar donde sabes que se te odia? ¿Por qué quieres hacer que te mate? Mark, repuso Kieran. Lo agarró por la manga. Su rostro estaba cargado de anhelo, y el cabello que le caía sobre la frente tenía mechas azul marino. Mark, por favor. Este apartó el brazo para que Kieran lo soltara. Te podría perdonar si hubiera sido yo a quien azotaron, repuso. Pero tocaste a los que amo, y eso no lo puedo perdonar. Debería sangrar como sangró Emma. No. Mark, Emma se alarmó, pero no por Kieran, pues sí que había una parte de ella a la que le hubiera gustado verlo sangrar, sino por Mark. Por lo que herir, o incluso matar, a Kieran podría hacerle a él. He venido a ayudaros, dijo el príncipe hada. Mark soltó una carcajada hueca. Aquí no queremos tu ayuda. Se lo de Malcolm Fay, soltó Kieran. Sé que se ha llevado a vuestro hermano. Julian hizo un ruido gutural. La mano de Mark se puso blanca alrededor de la empuñadura. Suéltalo, dijo Emma. Si sabe algo sobre Tabby, tenemos que averiguar qué es. Suéltalo. Mark, lo llamó Cristina suavemente, y con un gesto violento se apartó de Kieran y se puso en pie, luego retrocedió hasta quedar junto a Julian, quien también parecía agarrar su puñal con gran fuerza. Lenta y dolorosamente, Kieran se levantó y los miró. Estaba muy lejos de ser el príncipe elegante que Emma había visto por primera vez en el santuario. La camisa y los pantalones anchos estaban sucios y rotos, tenía moratones en el rostro. No se lo veía asustado, pero eso parecía menos un acto de valentía que uno de desesperación. Todo en él, desde su aspecto hasta su actitud o la manera en que miraba a Mark, indicaba que era alguien a quien no le importaba lo que le ocurriera. La puerta de la biblioteca se abrió de par en par y entraron Tai y Libby. Nada funciona, exclamó esta. Ni los teléfonos, ni el ordenador, ni siquiera las radios. Cayó de golpe al darse cuenta de la escena que tenía delante, que eran frente a los otros ocupantes de la sala. El príncipe hada hizo una pequeña reverencia. Soy Kieran, de la cacería salvaje. ¿Uno de los de la legación? Libby miró a Mark y luego a Julian. ¿Uno de los que azotaron a Emma? Julian asintió. Tai miró a su hermano mayor y luego a los otros. Su rostro era blanco y frío. ¿Por qué sigue vivo? ¿Sabe algo sobre Tabby?, contestó Drusilla. Julian, haz que nos lo diga. Julian lanzó la daga. Voló rozándole el pelo a Kieran y se clavó en el marco de la ventana a su espalda. Y ahora nos explicas, comenzó Julian con una voz tranquila y letal, todo lo que sabes sobre dónde está Octavian,
qué está pasando y cómo podemos rescatarlo. O tu sangre manchará el suelo de esta biblioteca. Ya he derramado sangre de Ada antes. No creas que no volveré a hacerlo. Kieran no bajó la mirada. No necesitas amenazarme, contestó, aunque si te complace, hazlo, a mí no me importa. He venido a deciros todo lo que queréis saber. Por eso estoy aquí. La luz negra que acabáis de ver era magia feérica. Su intención era cortar todas las comunicaciones para que no podáis pedir ayuda a la clave o al conclave para salvar a tu hermano. Podríamos buscar una cabina, sugirió Libby, no muy segura, o un bar con teléfono, por la autovía. Y descubriréis que los teléfonos no funcionan en varios kilómetros a la redonda. Repuso Kieran. Y había urgencia en su voz. Os ruego que no perdáis el tiempo. Fate se ha llevado a vuestro hermano hacia la convergencia de las líneas ley. Es ahí donde realiza sus sacrificios. El lugar donde planea matarlo. Si deseáis rescatar al muchacho, debéis coger vuestras armas e ir tras él ahora mismo. Julian abrió la puerta de la sala de armas. Armaos rápido, todos. Si no lleváis ya el traje de combate, poníoslo. Diego, Cristina, hay trajes colgando de la pared este. Cogedlos, será más rápido que regresar a vuestras habitaciones. Usad las armas que queráis. Kieran, tú te quedas aquí. Señaló una mesa en medio de la sala, donde pueda verte. No te muevas o la siguiente daga que lance no se clavará en la ventana. Kieran le lanzó una mirada. Su visible desesperación parecía haber menguado un poco, y había arrogancia en esa rápida mirada. No lo dudo, repuso, y se fue hacia la mesa mientras todos corrían a armarse y a ponerse los trajes de combate. No eran trajes de patrullar, más ligeros, sino los pesados uniformes negros que llevaban cuando creían que tendrían que luchar. Cuando sabían que tendrían que luchar. Habían debatido un poco sobre si debían ir todos a la convergencia, o si al menos Drew debía quedarse en el instituto. Ella había vociferado su protesta, y Julian no había insistido. El instituto tampoco parecía seguro en ese momento, con la claraboya de la cúpula destrozada. Kieran había entrado, ¿quién más lo haría? Quería tener a su familia donde pudiera verlos a todos. Y no podía decir mucho sobre la edad de Drew. Emma y él habían luchado y matado durante la Guerra Oscura, y entonces eran más jóvenes que Drew ahora. Había llevado a Ty a un lado, apartándolo de los demás, y le había dicho que si prefería quedarse fuera de la lucha, ya que estaba herido, no sería nada vergonzoso. Podría encerrarse en el coche mientras los demás entraban en la convergencia. ¿Crees que no tengo nada con lo que contribuir en una batalla? Le preguntó. Ty. No es eso, repuso Julian, y lo decía en serio. Pero estás herido, y yo. Es una batalla. Todos podemos resultar heridos. Taimir. Directamente a los ojos. Sabía que Tai lo hacía por él, porque recordaba que Julian le había dicho una vez que la gente solía mirarse directamente a los ojos para demostrar que estaba diciendo la verdad. Quiero ir. Quiero ayudar a Tabby, y quiero que me dejes hacerlo. Es lo que quiero, y eso debería importar. Así que Tai estaba con ellos en la sala de armas. Era un espacio cavernoso sin ventanas. De cada centímetro de pared colgaban espadas, hachas y mazas. Los trajes de batalla, cinturones y botas se guardaban en estantes. Había un pequeño cuenco de cerámica lleno de estelas, y los cuchillos serafines descansaban sobre una larga mesa. Julian los notaba a todos alrededor, sus amigos y su familia. Sabía que Mark estaba a su lado, se estaba cambiando los zapatos por las botas. Sabía que Emma estaba junto a la mesa, alineando los cuchillos serafines que ya habían sido nombrados y preparados, se metió varios en el cinturón y repartió el resto. Era consciente de ella mientras se movía por la sala, como si la siguiera con una brújula. Pero sobre todo era consciente de que Tabby, allí fuera, en algún sitio, lo necesitaba. Sentía un frío terror en su interior que amenazaba con quebrar su determinación y absorber su concentración.
Alejar ese terror para centrarse en lo que estaba ocurriendo en ese momento resultó ser una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Deseó con amargura que todo fuera diferente, que pudieran contar con la colaboración de la clave, que hubieran podido contactar con Magnus y pedirle un portal. Pero no servía de nada desear. Habla, le espetó a Kieran mientras bajaba un cinturón de armas de un estante. La luz negra, has dicho que era magia feérica. ¿Te refieres a magia negra? Como Mark ya no lo miraba directamente, Kieran parecía aburrido y molesto. Se apoyó en la mesa central, con cuidado de no entrar en contacto con ninguna de las armas, y no, como decía con claridad su expresión, porque estuvieran afiladas o lo asustaran, sino porque eran armas de Nefilim y, por tanto, desagradables. La cuestión es si aparecerá en el mapa de la clave, dijo Tai mientras se abrochaba unos guanteletes de protección. Ya se había puesto el traje de combate, y el vendaje de la pierna casi no se veía bajo el grueso material. El que Magnus usa para rastrear la magia negra. ¿O está bloqueado igual que los móviles? Era magia Noceli, pero no negra por naturaleza, contestó Kieran. No aparecerá en el mapa. ¿Estaban seguros de eso? Julian frunció el cejo. ¿Quién es? Es más, ¿cómo sabes tanto sobre Malcolm? Por Yarlat, contestó Kieran. Mark se volvió para mirarlo. ¿Yarlat? ¿Qué tiene él que ver con todo esto? Pensaba que al menos estarías al corriente de eso, masculló Kieran. Yarlat y Malcolm han estado juntos en esto desde el ataque al instituto hace 5 años. ¿Son aliados? Preguntó Mark. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace poco, respondió Kieran. Comencé a sospechar cuando Yarlat se negó tan rotundamente a permitirte volver a Feera. Deseaba que permanecieras aquí, hasta tal punto que montó toda esa farsa del castigo con los azotes para que no regresaras con nosotros. Después de eso me di cuenta de que el plan de tenerte en el instituto iba más allá de hallar al asesino que había cegado vidas de hadas. Se trataba de impedir que cualquiera de tu familia quisiera contactar con la clave antes de que fuera demasiado tarde. Emma tenía un cuchillo serafín en cada mano y Cortana a la espalda. Los miró. Con el rostro tenso. Yarlat me dijo algo cuando estaba azotándome, explicó. Que los cazadores de sombras no saben en quién confían. Se refería a Malcolm, ¿verdad? Seguramente, respondió Kieran. Malcolm es la mano en la sombra que ha dirigido a los seguidores, y él mató a tus padres hace 5 años. ¿Por qué? Emma estaba rígida. Julian deseaba tanto acercarse a ella que era como un dolor. ¿Por qué mató a mis padres? Según entiendo yo, preguntó Kieran, y había un tono de lástima en su voz. Fue un experimento. Para ver si el hechizo funcionaba. Emma se quedó sin habla. Julian hizo la pregunta que ya no era capaz de formular. ¿Qué quieres decir con un experimento? Hace años, Yarlat fue uno de los seres mágicos que se aliaron con Sebastián Morgenstern, explicó Kieran. También era amigo de Malcolm. Como seguramente sepáis, hay ciertos libros que los brujos tienen prohibido poseer, pero que se pueden encontrar en algunas de las bibliotecas de los cazadores de sombras. Tomos de nigromancia y cosas así. Uno de ellos es el libro negro de los muertos. Ese es el que se menciona en el poema, exclamó Drew. Aunque aún tenía la cara surcada de lágrimas, se había puesto su traje de combate y se estaba trenzando el cabello cuidadosamente para mantenerlo apartado de la cara. A Julian se le partió el corazón al verla así. Como sea, el libro negro has de hallar. Hay muchos libros negros, repuso Kieran. Pero ese era el que Malcolm quería. Una vez el instituto estuvo vacío de cazadores de sombras y Sebastián se hubo marchado, Malcolm aprovechó la oportunidad para colarse aquí y robar el libro de la biblioteca. Después de todo, ¿cuándo si no iba a estar el instituto sin vigilar y con la puerta abierta? Lo cogió, encontró el hechizo que buscaba y vio que requería sacrificar a cazadores de sombras. Entonces fue cuando tus padres regresaron al instituto, Emma.
Y los mató, concluyó ella. Por un hechizo. Soltó una carcajada, corta y amarga. ¿Y al menos funcionó? No, respondió Kieran. Fracasó, así que dejó los cuerpos en el océano, sabiendo que achacarían los asesinatos a Sebastián. ¿Y Arlat te ha contado todo esto? El rostro de Mark mostraba suspicacia. Seguía Arlat a la corte Noseli y oí lo que dijo allí. Kieran trató de encontrarse con la mirada de Mark, pero éste la apartó deliberadamente. El resto es lo que le exigí que me contara a punta de cuchillo. Malcolm tenía que confundiros y engañaros para que no os dierais cuenta de lo que estaba haciendo, y para eso empleó a Johnny Rourke. Quería que os embarcarais en una investigación que acabaría sin dar fruto. La presencia de Mark haría que no quisierais pedir ayuda a la clave ni a los hermanos silenciosos, y por tanto el trabajo de Malcolm con los seguidores quedaría protegido, su intento de arrebatar de entre los muertos a su antiguo amor. Cuando Malcolm hubiera hecho lo que necesitaba hacer, cogería un Blackthorn, porque la muerte de un Blackthorn sería la última clave del hechizo. Pero Yarlat no tiene el poder de autorizar una legación de hadas que haga algo de esa magnitud, replicó Mark. Solo es un cortesano, no alguien que pueda darle órdenes a Gwyn. ¿Quién dio el permiso para que ocurriera esto? Kieran sacudió su oscura melena. No lo sé. Yarlat no me lo dijo. Podría haber sido mi padre, el rey, o podría haber sido incluso Gwyn. Gwyn no haría una cosa así, protestó Mark. Gwyn tiene honor, y no es cruel. ¿Y qué hay de Malcolm? Preguntó Libby. Pensaba que tenía honor, creía que era nuestro amigo. Adora a Tabby, se ha pasado horas jugando con él, le ha regalado juguetes. No podría matarlo. No podría. Es el responsable de la muerte de una docena de personas, Libby, le recordó Julian. Tal vez de más. La gente es más de una cosa, dijo Mark, y sus ojos pasaron por encima de Kieran mientras hablaba. Los brujos también. Emma seguía con los cuchillos serafines en las manos. Julian podía sentir lo que su parabatay estaba sintiendo, como siempre, como si su corazón fuera el espejo del de ella, el ardor de la furia alzándose por encima de la asfixiante sensación de desesperación y pérdida. Quería acercarse a Emma más que nada en el mundo, pero no confiaba en sí mismo lo suficiente para hacerlo delante de los otros. Podrían ver claramente sus auténticos sentimientos en el momento en que la tocara. Y de ninguna manera iba a arriesgarse ahora, no cuando se lo estaba comiendo vivo el miedo que sentía por su hermano, un miedo que no podía mostrar para no desmoralizar al resto de su familia. Todos somos más de una cosa, dijo Kieran. Somos más que las acciones individuales que realizamos, tanto buenas como malas. Sus ojos resplandecieron, plata y negro, al mirar a Mark. Incluso en esa sala llena de cosas de cazadores de sombras, el salvajismo de la cacería y de Fera emanaba de Kieran como el olor de la lluvia o de las hojas. Era el salvajismo que Julian a veces sentía en Mark, aunque había disminuido desde su regreso con ellos, pero que se mostraba en breves destellos, como fogonazos vistos desde la distancia. Por un momento le parecieron dos criaturas salvajes, incongruentes con lo que los rodeaba. El poema escrito en los cuerpos, dijo Cristina. El que menciona el libro negro. La historia dice que se le dio a Malcolm en la corte Noseli. Lo mismo cuentan las historias de las hadas, afirmó Kieran. Al principio se le dijo a Malcolm que su amor se había convertido en una hermana de hierro. Después descubrió que su familia la había asesinado. La emparedaron viva en una tumba. Eso le hizo buscar al rey de la corte Noseli y preguntarle si había alguna manera de resucitar a los muertos. El rey le dio ese verso. Eran instrucciones, solo que tardó casi un siglo en saber cómo seguirlas y en encontrar el libro negro. Por eso la biblioteca quedó destrozada después del ataque, concluyó Emma. Para que nadie notara que faltaba ese libro, si es que alguna vez alguien lo buscaba. Se perdieron tantos volúmenes. ¿Por qué Yarlat permitió a Malcolm decirles a los seguidores que podían asesinar hadas además de humanos? Inquirió Emma.
Si estaba realmente aliado con Malcolm. Eso era algo que quería Yarlat. Tiene muchos enemigos en las cortes. Era un modo rápido de deshacerse de algunos de ellos. Malcolm hizo que los seguidores los mataran y así los asesinatos no se podrían rastrear hasta Yarlat. Que una mate a otra de la nobleza es un crimen muy negro. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Annabel? Preguntó Libby. ¿No lo enterrarían en Cornwall? ¿No la habrían emparedado allí, en su tumba junto al fragoroso mar? Las convergencias están fuera del espacio y el tiempo, explicó Kieran. La propia convergencia no está aquí ni en Cornwall ni en ningún otro espacio real. Se halla entre lugares, como la propia Feera. Probablemente se puede entrar también por Cornwall, por eso esas plantas crecen en la entrada, aventuró Mark. ¿Y cuál es la conexión con el poema, Annabelle? Quiso saber Tai. El nombre de Annabel, la similitud de las historias. Parece más que simple coincidencia. El príncipe Hada solo negó con la cabeza. Únicamente sé lo que me dijo Yarlat y lo que pertenece al folclore de las hadas. Ni siquiera conocía el nombre de Annabel ni sabía nada sobre ese poema mundano. Mark se volvió hacia Kieran. ¿Dónde está ahora Yarlat? Los ojos de Kieran parecían centellear cuando le devolvió la mirada. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos dirigirnos a la convergencia. Tiene razón. Diego estaba completamente equipado, traje de combate, varias espadas, un hacha, cuchillos arrojadizos en el cinturón. Llevaba una capa negra sobre el traje, abrochada en el hombro con el alfiler de los centuriones, un pequeño broche con un dibujo de un palo sin hojas y las palabras Primi Ordines. Hizo que Julian se sintiera mal vestido. Debemos ir a la convergencia de las líneas Ley y detener a Faye. Julian miró a su alrededor, a Emma y a Mark, y luego a Tai y Libby, y finalmente a Drew. Sé que a Malcolm lo conocemos de toda la vida. Pero es un asesino y un mentiroso. Los brujos son inmortales, pero no invulnerables. Cuando lo veáis, clavadle la hoja en el corazón. Se hizo el silencio. Mató a mis padres, dijo Emma. Yo seré quien le arranque el corazón. Kieran alzó las cejas, pero no dijo nada. Jules. Mark se había puesto a su lado. El pelo, que Cristina le había cortado, estaba enmarañado y tenía ojeras. Pero había fuerza en la mano que le puso a Julian sobre el hombro. ¿Me colocarás una runa, hermano? Porque es mi temor que sin ella, en esta batalla estaré en desventaja. La mano de Julian fue automáticamente a la estela. Pero se detuvo. ¿Estás seguro? Mark asintió en silencio. Es hora de olvidarse de las pesadillas. Se desabrochó el cuello de la camisa y dejó el hombro al descubierto. Valor, dijo, nombrando la runa, y agilidad. Los otros estaban discutiendo sobre el modo más rápido de llegar a la convergencia, pero Julian notó que tanto Emma como Kieran lo miraban mientras le ponía a Mark una mano en la espalda y con la otra comenzaba a dibujarle cuidadosamente las dos runas. Al primer pinchazo de la estela, Mark se tensó, pero se relajó inmediatamente y dejó escapar el aire con suavidad. Cuando Julian hubo terminado, bajó las manos. Mark se irguió y se volvió para marcharse. Aunque no había derramado lágrimas, sus ojos de diferente color brillaban. Por un momento no hubo nadie más en el mundo que Julian y su hermano. ¿Por qué? Preguntó Julian. Por Tabby, contestó Mark, y de repente, en el gesto de su boca, en la curva de la decidida línea del mentón, Julian se vio a sí mismo. Y, añadió Mark, porque soy un cazador de sombras. Miró a Kieran, que los observaba como si la estela le hubiera quemado su propia piel. El amor y el odio tenían sus propios lenguajes secretos, pensó Julian, y Mark y Kieran se estaban hablando en alguno de ellos, en ese momento. Porque soy cazador de sombras, repitió mientras se erguía y se abotonaba el cuello con los ojos desafiantes. Porque soy cazador de sombras. Kieran se apartó de la mesa casi violentamente.
Os he contado todo lo que sé, dijo. No hay más secretos. Así que supongo que ya te vas, replicó Mark. Gracias por tu ayuda, Kieran. Si regresas a la cacería, dile a Wynne que no voy a volver. Nunca, sin importar las reglas que decreten. Juro que... No lo jures, lo interrumpió Kieran. No sabes cómo pueden cambiar las cosas. Basta. Mark comenzó a alejarse. He traído mi corcel conmigo, dijo Kieran. Le hablaba a Mark, pero todos los demás escuchaban. Un corcel de la cacería puede alzarse en el aire. Los caminos no hacen más lento nuestro viaje. Cabalgaré por delante y retrasaré lo que está ocurriendo en la convergencia hasta que lleguéis. Iré contigo, dijo Mark secamente. Todos lo miraron sorprendidos. Repuso Emma. Intenta no acuchillarlo de camino, Mark. Podemos necesitarlo. Por muy agradable que suene eso, no es lo que tenía pensado, replicó Mark. 2 guerreros son mejor que uno. Bien pensado, exclamó Cristina metiéndose sus 2 navajas mariposa en el cinturón. Emma había acabado de colgarse el último de sus cuchillos serafines. Julian notó el familiar frío anterior a la batalla en las venas. Vamos. Mientras se dirigían hacia la planta baja, Julian se encontró al lado de Kieran. Se le erizó el pelo de la nuca. Kieran era algo extraño, magia salvaje, el abandono asesino de la cacería. No consiguió imaginar que habría visto Mark en él para amarlo. Tu hermano se equivocaba contigo, dijo Kieran mientras descendían la escalera de la entrada. Julian miró a su alrededor, pero nadie parecía estar escuchándolos. Emma iba con Cristina, los mellizos, juntos como siempre, y Drew hablaba tímidamente con Diego. ¿Qué quieres decir?, preguntó suspicaz. Había aprendido en el pasado a no fiarse de los seres mágicos, de sus trampas verbales y de sus falsas implicaciones. Dijo que eras bueno, contestó Kieran. La persona más buena que conocía. Sonrió, y había una fría belleza en su rostro al hacerlo, como la cristalina superficie de la escarcha. No eres bueno. Tienes un corazón despiadado. Julian guardó silencio durante un largo momento, oyendo solo los pasos sobre los escalones. Al llegar al último se volvió. Pues no lo olvides, le dijo, y se apartó de él. Porque soy cazador de sombras. Mark se hallaba con Kieran en la extensión de hierba que llevaba al acantilado y luego al mar. El instituto se alzaba tras ellos, oscuro y sin luces, aunque desde allí, por lo menos, el agujero del techo no era visible. Kieran se llevó los dedos a la boca y silbó, un sonido dolorosamente familiar para Mark. Solo ver a Kieran era suficiente para que le palpitara el corazón, desde su porte, porque cada uno de los movimientos de su cuerpo hablaba de su formación temprana en la corte, hasta el modo en que el cabello le había crecido desde que Mark no estaba allí para cortárselo, y los mechones azul oscuro que le caían sobre los ojos y se le enredaban con las largas pestañas. Mark recordó que le encantaban la curva y el movimiento de esas pestañas. Recordó la sensación que le producían en la piel. ¿Por qué?, preguntó Kieran. Estaba un poco apartado de Mark, sin mirarlo. Directamente, rígido, como si esperara que lo abofetearan. ¿Por qué vienes conmigo? Porque tengo que vigilarte, contestó Mark. Antes confiaba en ti. Ahora no puedo hacerlo. Esa no es la verdad, replicó Kieran. Te conozco, Mark. Sé cuando mientes. Se volvió hacia él. Se dio cuenta de que siempre había tenido un poco de miedo de Kieran, del poder de su rango, de su inquebrantable seguridad en sí mismo. Ese miedo había desaparecido, y no sabía decir si era debido a la runa de valor que tenía en el hombro o porque ya no necesitaba con desesperación que Kieran viviera. Desearlo, amarlo, esas eran cuestiones diferentes. Pero él podía sobrevivir tanto si Kieran vivía como si no. Era cazador de sombras. Vale, repuso Mark, y supo que debería haber dicho, muy bien, pero ese lenguaje,
el elevado discurso de la tierra de las hadas, ya no estaba en él, no latía en su sangre. Te diré por qué he querido venir contigo. Hubo un destello blanco. Winspear se alzó por encima del pequeño promontorio y fue hacia ellos en respuesta a la llamada de su amo. Relinchó al ver a Mark y le tocó el hombro con el morro. Mark le acarició el cuello. 100 veces los había llevado a Kieran y a él en la cacería, 100 veces habían compartido una única montura y cabalgado juntos, luchado juntos, y mientras Kieran subía a lomos del caballo, esa familiaridad fue como garfios bajo la piel de Mark. Kieran lo miró desde arriba, un príncipe de pies a cabeza a pesar de sus ropas manchadas de sangre. Sus ojos entrecerrados destellaban en plata y negro. Pues dímelo. Mark notó la runa de agilidad arderle en la espalda cuando se subió detrás de Kieran. Automáticamente, lo rodeó con los brazos y le puso las manos donde siempre las había puesto, sobre el cinturón de Kieran. Notó que éste inhalaba con fuerza. Deseó apoyar la cabeza sobre el hombro de Kieran. Deseó poner las manos sobre las de él y enlazar los dedos con los suyos. Deseó sentir lo que había sentido viviendo en la cacería, que con Kieran estaba a salvo, que en Kieran tenía a alguien que nunca lo dejaría. Pero había cosas peores que ser abandonado. Porque deseaba cabalgar contigo en la cacería una última vez, respondió Mark. Notó que Kieran se encogía. Luego el príncipe hada se inclinó hacia adelante, y Mark le oyó decir unas cuantas palabras a Winspear en el idioma de las hadas. Cuando el caballo comenzó a galopar, Mark llevó la mano atrás para tocarse el lugar donde Julian le había colocado las runas. Había sentido un instante de pánico cuando la estela lo había tocado y luego una calma que fluía a través de él, sorprendiéndolo. Quizá su piel sí fuera el lugar para las runas del cielo. Quizá había nacido para llevarlas, después de todo. Se agarró con fuerza a Kieran mientras Winspear se alzaba hacia el cielo, los cascos pisoteando el aire. Y el instituto iba quedando muy por debajo de ellos. Cuando Emma y los otros llegaron a la convergencia, Mark y Kieran ya estaban allí. Salieron de entre las sombras sobre el lomo de un maravilloso corcel blanco que hizo que Emma pensara en todas las veces durante su infancia en las que había querido tener un caballo. El coche se detuvo. El cielo estaba vacío de nubes, y la luz de la luna era afilada y plateada como un cuchillo. Recortaba las formas de Mark y Kieran, los transformaba en las siluetas brillantemente iluminadas de los caballeros hada. Ninguno de los dos parecía humano. El camino que llegaba hasta el acantilado estaba engañosamente tranquilo bajo la luna. El amplio espacio de arbustos de hierba marina y salvia se agitaba en suaves ondas. Las colinas de granito se alzaban por encima de todo eso. El oscuro hueco en la pared parecía llamarlos para que se acercaran. Hemos matado muchos mantit, dijo Mark. Sus ojos se encontraron con los de Emma. Os hemos limpiado el camino. Kieran tenía el cejo fruncido, el rostro medio escondido por el oscuro cabello. Mark se sujetaba con las manos del cinturón de Kieran. Como si de repente lo recordara, se soltó y se dejó caer al suelo. Será mejor que entremos, propuso Mark. Alzó el rostro hacia Kieran. Winspear y tú quedaos a hacer guardia. Pero yo, comenzó Kieran. Esto es un asunto de la familia Blackthorne, dijo Mark en un tono que no admitía réplica. Kieran miró a Cristina y a Diego, abrió la boca como para protestar, y luego la volvió a cerrar. Revisad las armas, todos, indicó Julian. Luego entramos. Todos, incluso Diego, revisaron obedientemente sus cinturones y sus trajes. Tai sacó un cuchillo serafín más del maletero del coche. Mark revisó el traje de Drew, y le recordó de nuevo que su misión era ir detrás de los otros y mantenerse cerca. Emma se desabrochó el protector del brazo y se remangó. Le tendió el brazo a Julian. Él le miró el brazo desnudo, luego a los ojos, y asintió. ¿Cuál? Resistencia, contestó ella. Ya llevaba runas de valor y puntería, también de precisión y curación. Sin embargo,
El ángel nunca había dado a los cazadores de sombras runas contra el dolor emocional, no había runas para curar un corazón roto. La idea de que la muerte de sus padres hubiera sido un experimento fallido, un sinsentido inútil, le dolía más de lo que se hubiera podido imaginar. Todos esos años, pensando que habían muerto por alguna razón, pero no había ninguna en absoluto. Solo fueron los cazadores de sombras que estaban más a mano. Julian la cogió del brazo con suavidad, y ella sintió la presión, bienvenida y familiar, de la punta de la estela sobre la piel. Mientras la runa se iba formando, parecía ir fluyendo directamente a sus venas, como un chorro de agua fría. Resistencia. Tendría que resistir esa información, superarla. Lo haría por Tabby, pensó. Por Julian. Por todos ellos. Y quizá, al final, conseguiría su venganza. Julian bajó la mano. La miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La marca le destacaba sobre la piel con un brillo que Ma nunca había visto antes, como si los bordes ardieran. Se bajó la manga rápidamente porque no quería que nadie más lo viera. En el borde del acantilado, el caballo blanco de Kieran se encabritó recortado contra la luna. El mar rompía en la distancia. Emma se volvió y avanzó con decisión hacia la abertura de la roca.